Lo que sí pensábamos era modificar la resolución ejecutiva, pero como usted dice, si es más viable y es más activo el de anularlo y luego sacarlo, genial. Y una consulta, ¿esas resoluciones ejecutivas de qué se trata? ¿De esto? Justo habíamos hecho una hoja de ruta para 3 objetivos. El primer objetivo era tener el reconocimiento de este colectivo de educación comunitaria que se reconoce como el colectivo de educación comunitaria región Junín en el 2018, pero nosotros ya durante el tiempo ya tenemos un nombre y nos llamamos una causa, pero eso no figura en la resolución ejecutiva de creación, digamos, ¿no? Y nosotros lo que queríamos también era actualizar, porque todos los miembros que están ahí son del 2018 y casi el 70% ya se fue. ¿no? Ajá. Y justo también dentro de ello la coordinación lo lleva a la mesa de concertación, que ahorita cumple un rol ya de 2 años de asesoría técnica más que de coordinación. Por eso queríamos saber si es posible eso. Ahora, si es que sí estamos pidiendo que el consejo de ustedes. ¿Cómo está, doctor? Hola, Lice, no. A ver, le queríamos consultar, la mesa de concertación y otros colectivos. A ver, nosotros somos organizaciones, organizaciones que realizan educación comunitaria. Ya. A ver, hay organizaciones y a pedido de la mesa, porque el señor Fred vino también a solicitarnos esto. Ellos han identificado que hay una ordenanza regional que declara de prioridad de interés regional la educación comunitaria. Pero esto ha sido en 2018, no tiene reglamento, tiene una resolución. Imagino que ustedes han encontrado varios vacíos también. Entonces, la pregunta que se tiene es si en este caso se actualiza, ¿no?, la ordenanza regional. ¿Lo podemos actualizar? ¿Lo derogamos? ¿Cuál es la recomendación para no perder mucho tiempo también y en este caso las instituciones interesadas en implementar la educación comunitaria puedan avanzar y, bueno, por lo menos nosotros como gerencia dejar encaminado este tema, ¿no?, que es importante? Y esa ordenanza, doctor, nunca se ha utilizado. Ha estado solamente ha estado olvidado. Sí, y recién lo quieren. Pero por eso le decía, se podría actualizar, se podría modificar o se podría derogar. ¿Qué se podría hacer? Buenas tardes con todos. Sí, estoy revisando la ordenanza. Es una ordenanza que lo que nosotros llamamos una ordenanza declarativa, es una declaración política dentro de un marco legal que es una ordenanza, ¿no? Como dice la licenciada, no está reglamentado. La reglamentación le da de alguna manera formalidad para la ejecución de una ordenanza. Y por lo visto solamente está publicada la ordenanza. Veo que tiene 3 artículos donde dice: se declara de prioridad e interés regional tal cosa. Segundo, encargar al Ejecutivo la implementación de la educación comunitaria, encárguese la Secretaría de la publicación de la ordenanza. Es una ordenanza declarativa, ¿no?, donde prácticamente el mayor elemento respecto al tema de la educación comunitaria no le da, solamente le da, si bien es cierto, esta es una ordenanza vigente, seguramente está publicada, pero no le da mayor ámbito como para poder ejecutar. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le decimos? ¿A quién le pedimos? No hay forma. Las ordenanzas regionales, para que tengan, como dice, el círculo normativo se cierre, es la ordenanza regional y luego la reglamentación. La reglamentación permite que detalladamente ya se diga, se haga quién es responsable, qué se debe hacer, a cargo de quién está, el seguimiento, etc. O sea, ese es el procedimiento que da en una reglamentación, pero por lo visto no existe, ¿no?, solamente la ordenanza. Entonces, ante esa situación hay 2 alternativas. La primera es, la ordenanza existe, no podemos negar su inexistencia, está aquí. Pero la ordenanza tiene solamente un elemento, declarativo nada más. No se puede ejecutar por sí sola esa ordenanza, no es suficiente. Entonces, creo yo de que podemos optar por el tema de la modificación de la ordenanza.
O sea, porque dejarla sin efecto tampoco creo que sería correcto. Dejar sin efecto es como dice, eliminar esto y hago uno nuevo. Pero quizás podemos modificar, ¿no? O sea, teniendo como antecedente esto que es de alguna manera un inicio, y de repente en base a las expectativas que cada uno tiene, desarrollan de repente más artículos donde diga claramente de qué se trata, qué hay que hacer, a quién se va a encargar o algo así, ¿no? Pero la reglamentación ahorita el gobernador no lo va a reglamentar porque esto ya tiene su tiempo, pues. Este es el año 2019. Yo pienso que podríamos sacar una ordenanza modificando y esa modificación la reglamentamos, Claro, para cerrar el círculo, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, de esa manera creo que podría ser más tangible la ordenanza para que pueda seguramente desarrollar. Ahora, por lo que veo acá, está hablando de educación integral. Entonces, creo que aquí el que debe jugar un papel importante en el aspecto técnico es la educación. Entonces, seguramente dentro de las... Ustedes pueden desarrollar una mesa de trabajo con la finalidad de ajustar, modificar o actualizar esta ordenanza donde el sector de educación no esté ajeno a esto. Claro. Quizás, digo, porque alguna vez yo he escuchado en algunas reuniones, este tema de la educación intercultural, o sea, ya es función, creo, de la Dirección Regional de Educación. Eso no estoy seguro, pero por lo que he escuchado alguna vez, sí existe, hay una, creo que Está una... dentro del proyecto educativo regional. Claro, entonces si es función ya de ellos el proyecto educativo regional, el proyecto educativo local seguramente u otros, entonces ¿para qué normamos algo que ya existe? Porque el proyecto educativo regional en materia de educación también está aprobado por una ordenanza, entonces ya existe. De repente quizás me atrevo a opinar de que quizás, si bien es cierto, es una buena idea actualizar la ordenanza, que sería lo más idóneo para no perder el circuito legal de esta ordenanza y la intención, pero quizás si nosotros nos enfocamos más que en la ordenanza, sino en el proyecto educativo regional, en el PER que le llaman, si hasta dentro de uno de sus ejes es el tema de educación intercultural, de repente por ahí nomás agarraríamos ya la ejecución de esta, no digo la reglamentación, sino la ejecución de esta ordenanza empalmada con el proyecto educativo regional, y de repente podemos aprobar dos niveles de determinación que el gobernador pueda exigir su cumplimiento de esto, a través de dos normas que el gobernador tiene facultades también, ¿no? O sea, la ordenanza es facultad del Consejo, pero el gobernador también tiene dos herramientas legales para hacer cumplir esto, ¿no? Entonces, la primera es el decreto regional, que fácil pueden hacer una comisión técnica, un informe técnico, llaman a una reunión, sacan un decreto y eso directamente se publica por el gobernador. Y el decreto también es una norma de igual nivel casi que una ordenanza regional. Tiene obligatoriedad y sobre todo le da el nivel, la prestancia que creo que esto merece, ¿no? Y el otro elemento que de repente por ahí alguien dice, no, decreto no es mucho para esto nomás, que también ya está en la norma, etcétera. De repente puede hacer una resolución ejecutiva regional en cumplimiento a esta ordenanza ya existente y en cumplimiento al PER. Las dos vinculas un informe técnico, sacas una resolución ejecutiva regional donde tenga varios artículos, donde ya se le designe las funciones, quién es el responsable, sector de educación, monitoreo seguramente será la sugerencia de poblaciones vulnerables, posiblemente por ahí no sé quiénes, etcétera, ¿no? O sea, en esa resolución se diga, de alguna manera se le dé disposiciones para que cumplan y hagan cumplir, ¿no? Porque esta ordenanza así de por sí no es suficiente, es muy genérica, es una intención política, se puede decir así, ¿no? Entonces, pero puedes usar esta vigente más el PER, que también es otra ordenanza, porque uno de los ejes del sector de educación que tiene el PER seguramente será el tema de la educación inclusiva. El Ministerio de Educación también trabaja este tema. Claro, y ahí habrán directivas. Hay todo un trabajo vinculante ya. Así es. Sí, hay Hay directivas. Entonces creo que el camino más una adecuado resolución es sería, ¿no? una resolución ejecutiva. Claro, también. O el decreto. O decreto. Pero acá creo que para ser más ¿Y esa práctico, esa ordenanza pues, entonces se quedaría ahí? queda ahí nomás. Pero ¿no crees que se va a dormir ya? Mejor se deja así. Es que Porque si la resolución lo vamos a hacer
Claro, la resolución ejecutiva regional donde tenga, digamos, 10, 12 artículos, de alguna manera le va a encargar tales funciones, tales actividades a diferentes áreas. Sobre todo este está vinculado al sector de educación. Y desarrollo social seguramente monitoreará, no sé qué hará, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más o menos imagino que va a ser, ¿no? Y si la otra gestión por A o B, también como ellos averiguan, de esta ordenanza, ¿cómo se podría hacer? Porque a esta ordenanza yo entiendo que lo que falta es una reglamentación, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lo dejamos? Hacemos la resolución y ¿cómo lo dejamos esa ordenanza? Pero ¿por qué no trabajamos ambas cosas en paralelo? O sea, lo rápido y urgente para que ya se cumpla, se disponga quiénes son los que van a hacer tales cosas. Se hace una mesa de trabajo, se hace un informe técnico y en función de eso se hace una resolución ejecutiva regional. El gobernador no se va a negar a un tema educativo nunca, ¿no? Lo va a firmar, claro, demorará sus 2 semanitas, 3 semanitas, pero ahí va a estar. Entonces, sin perjuicio de lo que ustedes están haciendo con la resolución ejecutiva regional, ustedes, me refiero a la gerencia, puede trabajar también en otra mesa de trabajo, un informe técnico donde señale ya la modificación de esta ordenanza. Eso sí va a tomar su tiempo, si queda su mes y medio, 2 meses, ¿no? Porque pasa comisión, hay un circuito todavía que se trabaja. Entonces de esa manera, su reglamentación, ¿no? y ahí nomás se le dice 60 días para reglamentar, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente nos va a tomar parte del último semestre de la gestión. Ajá. Pero eso ya, a ver. Sí, buenas tardes con todos. Tal vez lo que todavía no estoy entendiendo es el objetivo de la norma que se quiere modificar, ¿no? Porque yo entiendo que en la que está vigente actualmente era declarar interés prioritario lo que es la educación intercultural, ¿no? Con enfoque intercultural, transversal y comunitario. Sabemos que ya hay normativas que establecen y designan a estas entidades responsables de implementar esto en los diferentes niveles de educación, pero en este caso, ¿cuál es el objetivo de generar una nueva norma? Por ahí conversaba con Ximena y entendía que se quería hacer una especie de mesa de trabajo donde incorpore a la sociedad civil para que también ellos contribuyan con la implementación del tema de educación comunitaria, ¿no? Tal vez estoy entendiendo que ese puede ser el objetivo, ¿no? Pero por ejemplo cuando hablamos de la ordenanza Yachay, el objetivo es la implementación de una política nacional a la regional, o sea, es un objetivo claro. En este caso, ¿cuál es el objetivo que se tiene concretamente? Si hay una política nacional ya aprobada y si se busca su implementación, tal vez por esa línea podríamos ir para poder reglamentar de mejor manera, ¿no? O generar las normativas regionales que nos ayuden a hacer eso. Básicamente creo que está orientado, ¿no? por los pedidos que nos ha hecho la mesa de concertación, es que podamos tener una ruta clara de implementación, ¿no? Porque nadie se hace responsable de las acciones, ¿no? Y por ahí hay sociedad civil que quiere incorporar, pero no hay quien lo atienda, ¿no? Si es la DREG, ¿no? No le toman la prioridad, o si nosotros como gerencia estamos atiborrados de actividades, entonces tampoco les damos el espacio, pero sabemos que como región, ¿no? Teniendo una subgerencia de pueblos originarios, es necesario que vayamos fortaleciendo, ¿no? Acciones más concretas, objetivas sobre este tema de educación comunitaria. Entonces, si no lo ponemos en agenda, va a permanecer como hasta ahora, no se tiene claridad y de alguna forma estos objetivos que se tienen no se activan, ¿no? Entonces, pero partir sobre una ordenanza declarativa que en su momento seguramente lo han visto que también era importante, pero nadie le ha dado seguimiento desde el 2018 hasta ahora, ¿no? Y ha seguido como lo estamos viendo, porque no hay reglamento, no hay instrumentos claros de cómo se va a implementar. Entonces, sobre esa partida yo creo que es interesante lo que nos ha dicho el doctor Rogelio, de que podamos, con la ayuda de la mesa de concertación, con los colectivos, podamos ir dándole forma a cómo se debe implementar este proceso. Si bien es cierto, hay lineamientos del Ministerio de Educación, pero tampoco es una prioridad ahorita para el sector educación. Lo hacen, pero muy ligeramente. Entonces, si queremos darle el impulso, porque esto es nacional, ¿no? En nuestra región, como hay comunidades, hay un número importante de comunidades, queremos darle la prioridad a la implementación, entonces
hay que tener claro la hoja de ruta, ¿no? Qué es lo que se puede hacer, qué instrumentos dejamos para que quienes lo quieran implementar lo tengan claro y siga evolucionando este proceso. Y permítame, Sí. yo creo que el sentido de la educación comunitaria tiene que ver también con los saberes, visibilizar los saberes, la armonía del hombre con la naturaleza, no buscar el bien común, ¿no? Porque si bien siempre tenemos la política de interculturalidad declarativa para reconocer, valorar, equidad, ¿no? Declarativa, pero en el fondo acá es, la particularidad es reconocer esos saberes, ¿no? Que de una u otra manera nos da hacia el buen vivir, ¿no? Entonces eso yo creo que debe ser el fondo, al menos pienso que debe ser el fondo para poder de repente hacer es vincular a las Claro, y políticas esto tiene que tener un interculturales. plan de trabajo también, ¿no? Porque no se tiene claro. ¿Cómo empezamos? ¿Con quién? ¿Cómo reconocemos a las comunidades? ¿No? Los saberes. Sí, por ejemplo, a nivel de nosotros ahora que hemos ido al encuentro nacional con representantes del colectivo, ya hay lineamientos cómo reconocer a un sabio, cómo reconocer una comunidad que practica educación comunitaria, pero justamente nos faltan esas bases donde nosotros podamos agregar estos pasos que ya están declarados por el MINEDU, por ejemplo, ¿no? Porque como ahí no está, tampoco la UGEL lo considera válido, ¿no? Al menos yo lo veo así. Y ahora en la resolución ejecutiva regional, ¿de dónde parte todo esto? Es que nosotros queremos sentirnos reconocidos. Esto del colectivo regional de educación comunitaria está desde el 2018, pero ha cambiado muchísimo desde el 2018. Y cuando nosotros vamos es como si no supieran que existimos, ¿no? Por eso queremos que se actualice con las personas que ahorita lo estamos encaminando, bueno, nosotros ya tenemos como que ya mapeado, ¿no? De cómo orgánicamente nos visualizamos y queremos saber si eso es válido también, porque al comienzo lo asumían la mesa de concertación como coordinador, ¿no? Pero ahora desde ya 2 años ellos están cumpliendo un rol de secretaría técnica en realidad. Así que queríamos ver esa forma también, ¿no? Así como, sí nos parece muy bien la modificación de ambos, porque justo cuando estábamos viendo con el ingeniero Clodoaldo, dentro de la conformación de este colectivo no figuran ni comunidades, no figuran ni organizaciones comunales, y en realidad la educación comunitaria tiene de base ese diálogo de saberes entre el conocimiento y el saber, y cómo esto se contextualiza en los problemas culturales y ecológicos que tenemos ahora. Sustento hay, pero necesitamos que ya estén los papeles, ¿no? Porque así puntualmente, uno de los problemas más grandes que tiene el UGEL para implementar la educación comunitaria es que cuando quieren, no saben quién es un sabio, no saben qué comunidad realmente practica educación comunitaria, quién valida estas comunidades, y no sabe a qué organizaciones serias ir, porque no hay algo que diga, esta es una organización que practica educación comunitaria como tal, no tiene la experiencia. El MINEDU lo ha mapeado todo, ha dado los procesos, pero como no lo estamos instalando regionalmente, las UGELes como que no, entre sus cargos supongo que no lo toman. Hay que construir una ruta para que le demos una institucionalidad a este proceso, ¿no? Lo que puede Sí. ser, disculpa, quizás a corto plazo, es que quizás la Gerencia de Desarrollo Social pueda hacer una especie de mesa de trabajo donde se incluya a diferentes actores, empezando de la sugerencia especializada, etcétera, a varios. Y en función de esas reuniones, y seguramente con un librito de actas que van a manejar, de ahí van a nacer 2 cosas. Una es, lo inmediato es que necesitamos una sesión ejecutiva regional donde el gobernador le encargue esto a las instancias que correspondan en materia de educación intercultural. O sea, para empezar, ¿no? O sea, a nada, eso es importante. Y en paralelo puedan empujar el tema de una modificación de esta ordenanza o una actualización, ¿no? Porque yo veo acá como 2 hojas y media de todos los considerandos, y la parte resolutiva 3 artículos. O sea, aparte de costar esto, generalmente están impulsados por ONGs. Al Consejo Regional vienen ONGs, vienen de acá de Moncayo varios ONGs, no recuerdo sus nombres, empujan, llegan, y su objetivo de ellos es llegar, que salga la ordenanza, se publique y ya. Con eso cumplieron su informe, ya hemos cumplido, ya el gobierno regional se hará cargo.
y vienen después de 10 años, así como ahora. Dicen, hay una ordenanza que por ahí existe y hay que fastidiar. Hay que fastidiar. Entonces ya vienen y yo no sé, pero yo hablo de forma genérica. Vienen y dicen, oye, ahora nadie se ha hecho cargo, acá no dice nada, ¿qué hacemos? Y ya nos encontramos en ese espacio. Pero sí creo importante que la ordenanza existe, ¿no? Una mesa de trabajo donde se le encargue directamente la sugerencia, que es el área especializada, se reúnan y se busquen, bueno, dos alternativas. Una es actualizar esta norma, porque en realidad la norma existe, la norma es buena, tiene buena intención, pero le falta establecer el mecanismo, cómo se va a implementar, ¿no? Entonces eso, pero yo creo que una resolución ejecutiva regional donde se pueda conseguir esto en un mes y medio, ya sería un avance, ¿no? Porque por lo menos ya estaría definiéndose quiénes serían los principales actores en la ejecución de esta educación intercultural. Pero por lo que yo veo, esto ya son funciones del sector educación. Es más, la norma nacional ya ha establecido directivas, normas, resoluciones ministeriales. Por ahí existe bastante información de esto. Sino lo que falta es acopiar y seguramente disponer al sector de educación. Finalmente esa es su competencia, pues, ¿no? Entonces ustedes, digamos como sociedad civil, no sé exactamente cómo viene, pero como sociedad civil serán vigilantes del cumplimiento de lo que está establecido, ¿no? Eso era mi opinión, señorita gerente. Ya, perfecto. Entonces, creo que ha sido muy importante su recomendación. En todo caso, empezaremos por una mesa de trabajo. Ahí yo sugeriría, licenciada, que se presente un informe de parte de los colectivos Claro, con la propuesta clara, ¿no? Debe iniciarse. Ajá, con una propuesta clara de cuál es la intención de esta modificatoria, tanto de la resolución ejecutiva, de la ordenanza. Y sugiero también por la última intervención que hay una necesidad, pues, de que las UGEL tengan información formal, oficial, para poder vincular acciones que implementen educación comunitaria en cada una de sus jurisdicciones, ¿no? Entonces, podríamos incorporar en esa línea la creación de una base de datos de entidades o un directorio, ¿no? De las entidades o como, ¿cómo se llama? Sabios, creo que mencionaste también, ¿no? Que en cada jurisdicción, ¿no? Para que no solamente sean los que en el momento cuando reconoce con la resolución ejecutiva sean los únicos, sino también se vayan implementando más y se vaya nutriendo esta base de datos o directorios. En base a eso se partiría. Ya, entonces, por eso era importante el análisis, que ustedes han visto los vacíos, seguramente ustedes están leyendo más profundamente. Entiendo que han ido a un evento nacional también, ¿no? En el Ministerio de Educación, entonces ya tienen todos los lineamientos claros, ¿no? Entonces hay que presentar un documento, puede ser con la mesa, acompañado de los colectivos, que con el señor Fred trabajenlo. Y nosotros creo que la ruta está clara, ¿no? La resolución ejecutiva regional para que le demos la sostenibilidad, la modificación de la ordenanza. Se puede aprovechar en esta mesa de trabajo la modificación y en este caso la reglamentación, ¿no? Para que pueda asumirse un rol más activo, con roles claros. Si bien es cierto, la UGEL ya tiene un rol claro, pero no lo hace. Pero esto ayuda a que tengan ellos un instrumento de gestión que también puedan seguir implementando. Si no, se queda así como que paralizado y no se sabe qué hacer, no hay una ruta clara, ¿no? Sí, eso sería. Por ejemplo, yo lo que quería agregar es que nosotros, como decía, ya teníamos una resolución ejecutiva regional, pero es más de reconocimiento al colectivo. ¿Esta resolución ejecutiva regional va a ser aparte o en esa misma se puede enlazar junto a la actualización de nuestros miembros? ¿Miembros de qué? Es que esta resolución ejecutiva regional, más que el reconocimiento, es una pauta para la implementación. Así es. No es para un reconocimiento exclusivamente. Dentro del proceso de la pauta ya va tomando los entes, va a tomar cuerpo. ¿no? Va a tomar cuerpo y ya si usted requiere un reconocimiento, eso ya es parte de una actividad que se puede generar, pero lo que ahorita no se tiene claro es esa pauta. ¿No? ¿Quién lo hace? La DREC no lo está haciendo, las UGELes no lo están haciendo. Entonces, mientras ellos no lo asuman,
como una tarea, un rol, ustedes tampoco van a tener ningún tipo de protagonismo porque van a ser más bien, ay, nos están viniendo a pedir algo que no es mi competencia ahorita, ¿no? Que lo voy a hacer más adelante. Eso es lo que está pasando. Ajá, porque no es una prioridad dentro de nuestra agenda cotidiana, porque ahorita todos están corriendo con otros temas, ¿no? Pero este tema no es nuestra prioridad. Y es importante que alguien analice detalladamente la norma nacional, la norma regional, las directivas, resoluciones vinculadas al tema. Ujú. Consolidando toda esa información legal vigente, se puede, creo que, manejar en la resolución ejecutiva regional, porque si solamente la resolución ejecutiva regional va a ser genérica, gaseosa y declarativa nuevamente, prácticamente ya, Justo esa es la parte donde yo ya capaz entiendo. repetiríamos lo mismo que está, ¿no? Ahí dice Ya reconocer. perderíamos tiempo también. Ahí el tenor yo creo que sería más de conformación, ¿no? Conformar la mesa de trabajo de educación comunitaria para elaborar el Aquí plan hay una regional. resolución, quizá. creo que es esto, ¿no? Resolución ejecutiva ejecutiva regional. regional. Y ¿Cómo? dice reconocer. De reconocimiento. Eso es modelo. Dice reconocer No, al eso colectivo de ya- educación comunitaria, los miembros, etcétera. Por eso, a mí cuando yo llegué al colectivo, yo no había visto ese documento, ¿no? Recién hace medio año como que salió y en la mentalidad de todos era actualizar, ¿no? Ese Ya, reconocimiento. y justo Eso está es de la época de la ordenanza, es de la época del Chupay. Reconocer al colectivo, son integrantes tales, la Porque ellos sugerencia, existen la desde ahí. Secretaría Técnica está a cargo de la Asociación Foro Salud, miembros integrantes, y firma media página del licenciado Ángel Chupay. Por eso, o sea, nosotros podemos reconocerlo, esa es mi duda ahora. Ya, ahora mira, ahí te respondo, porque yo no sabía que existía eso. Sí, por eso. Existe la resolución ejecutiva regional vigente, pero a la fecha esos integrantes, algunos ya ni existirán, etcétera, está desfasada. Entonces yo creo que podríamos ir, licenciada, por la modificación de la resolución ejecutiva regional número 1226-2018, de tal manera que esta resolución ejecutiva regional la actualicemos en función de la ordenanza, en función del PER, le demos algunos lineamientos de quiénes se va a hacer cargo de la ejecución y le reconocemos, porque acá habla también de reconocimiento del, digamos en este caso de la sociedad civil a cargo de quien va a impulsar, etcétera. Porque en realidad la sociedad civil apoya a impulsar, pues nada, ahí a hacer seguimiento, etcétera. Y no tendría nada de malo, porque si existe esta resolución supongo que está vigente, salvo que ha sido dejada sin efecto con otra resolución o actualizada, la verdad no lo sé, pero si no lo hubiera, esta resolución puede actualizarse y esto sigue la misma línea que estamos conversando, sigue la misma línea. Lo tendría, Más bien tendría que averiguar. proporcionale eso para que... Sí le pasa. No, Ahora porque ¿Se es puede que, reconocer colectivos? Ahí porque está, dice pues. reconoce el Ah, colectivo. o sea, se Por eso reconoce a todos tal... tenemos como que una idea que La cosa es que hay que ver si está No lo vigente han- todavía. Pero ahí Eso si lo vemos han- esa resolución, no está. habla de reconocer un colectivo Sí, y dentro de los miembros de ese colectivo incorporan a instituciones públicas. sí. Entonces sabemos o se entiende que un colectivo es de la sociedad civil, ¿no? Ajá, sí. Y no es conformado por entidades públicas. Y quien lidera tal vez eso tampoco es una entidad pública, es por eso que quizá ya desapareció esa organización Desapareció. y ya no hay nadie quien lidere, ¿no? O otros quieren liderar, pero en la resolución no dice quiénes pueden liderar. Entonces, Por eso lo se general, actualizaría Se- esa se resolución. actualiza. claro, y ya no sería tanto un colectivo, sino sería una mesa de trabajo. No, mesa de trabajo liderado, creo yo, la gerencia de desarrollo social tiene 20.000 cosas que hacer, igual que yo, cada uno tiene sus competencias. Pero el área especializada es la subgerencia de poblaciones vulnerables y a él podemos encargarle la Secretaría Técnica, ¿no? Porque o sea, esto de acá puede actualizarse, obviamente, esto no está escrito en piedra, pues, o sea, una resolución nueva se encarga. Y también de paso le damos lineamiento de cómo debe implementarse esta educación intercultural con los especialistas, sobre todo los Con gestores de educación saben, pues. Con responsabilidad. Con responsabilidades, ¿no? A cargo de tal cosa, a cargo de el mismo monitoreo, a cargo de quién, crear una base de datos, que creo que he escuchado, Sí, claro. a cargo de, no sé, pero como no se dice eso, nadie, pues, Cuando tenga el esto aire, lo ¿no? hemos revisado nosotros allá con el Minedu, justo el especialista de educación comunitaria, que estaba presto, no está en esta reunión, pero ya se fue la hora,
Él dijo, este colectivo de educación comunitaria tiene que actualizarse y ellos deberían de tener un directorio, ¿no? Y sobre todo de las organizaciones civiles que practicamos la educación comunitaria. Porque a veces nosotros somos también los más interesados porque vivimos en estos espacios, ¿no? Y permitimos que tanto la comunidad pueda tener un espacio para poder mostrarnos sus saberes. Eso Pero es el detalle está de que ahí estoy viendo que el 90% es puro colectivo. en ese momento. Y yo pienso que debe ser a la inversa. Las Claro. responsabilidades del sector público, gerencia del sector de educación, sugerencia de tal cual, y el colectivo sea parte también de esto. ¿No? Porque si no, va a pasar lo que está pasando. Después de 10 años vemos que no se ha hecho nada. Lo que quisiéramos por eso es el acompañamiento, ¿no? Y esa mesa de trabajo, por ejemplo, ahorita puntualmente, nosotros estábamos viendo tener reuniones seguidas, pero avanzar, ¿no? Avanzar, porque a veces si vamos a reunirnos cada semana, cada 15 días, esto nunca va a acabar, ¿no? No se va a poder hacer las actualizaciones. Claro, con el documento que ustedes van a presentar de esa inquietud, con los detalles, la Gerencia de Desarrollo Social va a generar un documento creando una mesa de trabajo. Y ahí es donde se van a reunir con el sector de educación, con varias áreas, lo que tú hablas del acompañamiento, y de ahí van a nacer estas conclusiones. Se genera la necesidad. Se genera la necesidad y de alguna manera también se le da la solución, ¿no? Entonces, mientras antes hagamos ese documento, ya... Ahorita